La mano de Javier descansaba en la parte baja de mi espalda. Un gesto de posesión tierna, de complicidad. Estábamos en el recibidor de la tercera casa que visitábamos esa semana, y el agente inmobiliario hablaba sobre la orientación solar y las calidades del suelo de roble. Javier asentía, entusiasmado, apretando ligeramente sus dedos contra mi blusa, como si quisiera transferirme su certeza. En ese instante, sentí un frío que no tenía nada que ver con la climatización del piso. Era el frío de la farsa. Cada segundo que pasaba, cada afirmación sobre un futuro que yo sabía que no existiría, era como tragarme un trozo de hielo. Estaba allí, sonriendo y evaluando azulejos, mientras mi única preocupación real era cómo demonios iba a destruir al hombre que tenía a mi lado, al hombre bueno cuya única culpa era creer en nosotros. La casa no era un sueño, era el escenario de un crimen que estaba a punto de cometer. Antes de seguir con esta historia, si te gustan las narrativas que exploran las complejidades de las relaciones humanas, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Continuemos. 9 años. Parece una vida entera cuando lo dices en voz alta. Nos habíamos conocido en la boda de unos amigos comunes, yo con el corazón recién remendado, y él con esa calma que siempre parecía tenerlo todo bajo control. Nos mudamos juntos al apartamento alquilado que ahora se sentía como una celda de espera. Los primeros años fueron fáciles. Una coreografía de cenas compartidas, vacaciones económicas y la construcción lenta de una intimidad que confundí con amor eterno. Éramos el tipo de pareja que los demás usan como referencia de estabilidad, funcionales en las reuniones sociales, eficientes en la logística doméstica. Pero la funcionalidad es el refugio perfecto para la desconexión. No hubo una gran explosión, ni una traición evidente, solo un desgaste lento, una erosión silenciosa que fue carcomiendo el deseo hasta dejar únicamente el cariño y la costumbre. El problema es que el cariño no es suficiente para sostener la mentira de un futuro. La disonancia había comenzado hacía meses, quizás un año. Empezó como una pequeña incomodidad, una sensación de estar interpretando un papel. Yo era Elena, la traductora, la pareja de Javier, la mujer que se suponía debía querer lo que él quería. Pero por dentro, me sentía ahogada por una vida elegida por inercia. Amaba a Javier por su bondad inquebrantable, por la seguridad que representaba, pero el amor romántico, el deseo de compartir la piel y los secretos más profundos, se había evaporado. La decisión de irme estaba tomada, fermentando en mi interior, pero la culpa me paralizaba. No quería ser la persona que rompiera la estabilidad de un hombre que solo me había tratado bien, así que callé, viviendo en un estado de ansiedad latente, disociada del presente. El catalizador de mi pánico fue su repentina obsesión por comprar una casa. Para él era el siguiente paso lógico, la solidificación de 9 años de relación. Para mí, era el tic-tac ensordecedor de una bomba. Javier, en su optimismo práctico de arquitecto, había empezado a marcar visitas a propiedades en los suburbios, lugares con pequeños jardines y espacio para una familia que yo ya no concebía. Hablaba de hipotecas a 30 años, de elegir acabados, de la luz que entraría por la mañana en la cocina. Cada conversación sobre la casa nueva me obligaba a fingir un entusiasmo que me provocaba náuseas. Sentía la urgencia de confesar antes de que firmáramos un compromiso financiero irreversible, pero el miedo a la devastación que causaría me convertía en una cobarde. La inercia nos había llevado a un punto en el que yo ya no vivía el presente, sino que gestionaba el desastre futuro. Socialmente, seguíamos funcionando. Íbamos a cenar con amigos, planificábamos las vacaciones de verano, discutíamos sobre política en el coche, pero por dentro, yo estaba calculando. Mientras Javier hablaba de los beneficios de una tasa de interés fija, yo calculaba cuánto necesitaría para alquilar un estudio pequeño, cómo dividiríamos los muebles que habíamos comprado juntos, qué excusa le daría a mi familia. La culpa de esta doble vida era pesada, una armadura que me impedía respirar correctamente. Estaba atrapada entre el deber de proteger sus sentimientos y la necesidad vital de salvarme a mí misma del ahogamiento. Durante las visitas a las propiedades, desarrollé una habilidad casi patológica para encontrar defectos. Me convertí en una experta en humedades imperceptibles, en distribuciones poco prácticas, en ruidos de la calle que solo yo parecía escuchar. El salón es un poco oscuro, ¿no crees, Javi?, decía, intentando ganar tiempo. Él, en su infinita paciencia, interpretaba mi meticulosidad como estrés normal ante una decisión tan grande. Tranquila, Elena, encontraremos la perfecta. No hay prisa, me decía, sin saber que cada día que pasaba, la soga apretaba más. Él no tenía ninguna sospecha de la profundidad de mi crisis interna. Su lealtad, su confianza ciega en nosotros,
Era precisamente lo que me impedía ser honesta. Creía que mi distracción era por el dinero, no por el abandono inminente. La situación se volvió físicamente insostenible. Empecé a evitar su contacto. Cuando me abrazaba por la noche, me tensaba involuntariamente, esperando a que se durmiera para poder girarme y respirar. La falta de sueño me volvía irritable. Reaccionaba con una hostilidad desproporcionada a preguntas simples sobre el futuro. Si mencionaba algo sobre la decoración de la futura casa, yo cambiaba de tema bruscamente, culpando al cansancio del trabajo. Javier, confundido por mi comportamiento errático, redoblaba sus esfuerzos para agradarme. Me traía flores, preparaba mis cenas favoritas, asumía más tareas domésticas, creyendo que el problema era la presión externa, que yo necesitaba más apoyo para afrontar la gran compra. Cada gesto amable era una puñalada en mi conciencia. Una noche, lo observé mientras estaba en el comedor con su portátil abierto. Tenía una hoja de cálculo con proyecciones de gastos, comparativas de hipotecas y ahorros. Estaba tan concentrado, tan ilusionado con la logística de construir nuestro nido. Recuerdo mirarlo desde el pasillo y sentirme la peor persona del mundo. Él estaba diseñando meticulosamente un futuro del que yo ya me había borrado. La cobardía de mi silencio era abrumadora. En ese momento entendí que no solo estaba posponiendo el dolor, estaba amplificando el engaño. Estaba permitiendo que invirtiera no solo dinero, sino esperanza y energía emocional en una fantasía compartida únicamente por él. El punto de quiebre llegó un martes. Javier me llamó al trabajo. Su voz vibraba con una emoción que no le había escuchado en años. La encontré, Elena. Es perfecta. Tienes que verla esta tarde. No era una sugerencia. Era una celebración. La casa estaba en un barrio tranquilo. Tenía una pequeña terraza y un estudio para mí. Cumplía todos los requisitos que él creía que ambos teníamos. Mi estómago se contrajo. Sabía que el tiempo se había agotado. No podía visitar esa casa. No podía seguir fingiendo ante algo tan definitivo. Esa tarde, la urgencia de la verdad se volvió más fuerte que el miedo a la confrontación. Ya no había excusas estructurales que inventar ni defectos que señalar. El defecto era yo. Esa noche, preparó una cena especial para celebrar. Abrió una botella de vino que guardábamos para ocasiones importantes. El ambiente en nuestro pequeño apartamento alquilado estaba cargado, para él, de anticipación gozosa, para mí, de una fatalidad inminente. Me senté frente a él, intentando encontrar las palabras mientras él describía la luz de la terraza. Hablaba de los desayunos de fin de semana allí, del espacio extra para cuando vinieran sus sobrinos, de cómo podríamos pintar la pared del salón de ese color terracota que yo había mencionado meses atrás. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Me miraba esperando mi entusiasmo, esperando que compartiera su visión. Él levantó su copa. Por nosotros, Elena, por el comienzo de todo lo demás. Y en ese momento, la estructura que había sostenido mi mentira durante meses colapsó. No pude levantar mi copa. Las lágrimas empezaron a brotar sin control. No lágrimas de felicidad, sino de una angustia acumulada y tóxica. Me miró confundido, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. Elena, ¿qué pasa? ¿Es por el dinero? Podemos ajustar el presupuesto. Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra al principio. No es la casa, Javier. Logré decir, mi voz rota. Yo no puedo hacer esto. Yo no voy a vivir en esa casa contigo, porque me voy a ir. La confusión en su rostro se transformó en una incredulidad herida. La revelación no fue sobre otra persona. No había un tercero. La traición era más sutil, y quizás más cruel. Era sobre mi propia ausencia. Le expliqué que llevaba meses sintiéndome así, que el amor se había transformado en otra cosa, que me sentía asfixiada. La peor parte fue ver cómo su mente procesaba la información, cómo rebobinaba los últimos meses. Mi falta de entusiasmo en las visitas, mi irritabilidad, mi distancia física. Vio cómo todo su esfuerzo y su ilusión habían sido recibidos por mí como una sentencia. La casa perfecta no era el inicio de nada. Era el monumento a un final que yo había ocultado. El silencio que siguió a mi confesión fue el más pesado que he experimentado en mi vida. La culpa me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Comprendí la profundidad de mi omisión. Al intentar evitarle el dolor a corto plazo, le había infligido una herida mucho más profunda. Había profanado su confianza. Le permití invertir emocionalmente en un futuro ficticio mientras yo observaba en silencio, participando activamente en el engaño. El silencio, que yo había justificado como protección, no era más que cobardía para protegerme a mí misma del inevitable conflicto. La culpa de haber participado en el juego de la casa, de haber opinado sobre cocinas y baños sabiendo que nunca cocinaría allí, se convirtió en un fardo moral mucho más pesado que la propia decisión de marcharme. No hubo intento de reconstrucción.
La confesión fue un punto final, una demolición. La verdad, una vez liberada, arrasó con todo. Las conversaciones cambiaron drásticamente de ¿qué color de piso elegiremos? ¿A quién se queda con el sofá? Me ofrecía cubrir cualquier gasto o penalización derivada de las negociaciones inmobiliarias que él había adelantado, un intento patético de compensar el daño emocional con dinero. Javier se cerró. No hubo gritos ni reproches desgarrados, solo un vacío gélido. Estaba procesando el luto, no solo por la pérdida de la relación de 9 años, sino por la anulación de un futuro que él consideraba seguro hasta hacía unas horas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El proceso de separación física fue rápido y metódico. Empaqué mis cosas mientras él estaba en el trabajo para evitar más confrontaciones dolorosas. Dejé las llaves sobre la mesa del comedor, junto a los catálogos de muebles y las muestras de pintura que habíamos recogido. El apartamento, que durante tanto tiempo había sido mi refugio y luego mi prisión, ahora era solo un escenario abandonado. Al cerrar la puerta por última vez, no sentí alivio inmediato, solo una profunda sensación de pérdida y vergüenza por la forma en que había manejado el final. Había conseguido la libertad que ansiaba, pero el precio había sido la integridad. La casa nueva, el símbolo tangible de un futuro compartido que tanto había temido, se convirtió en el fantasma de lo que nunca sería. Javier se quedó en el apartamento antiguo, rodeado de los restos de nuestros planes. Me enteré meses después, por amigos comunes, que tardó mucho en recuperarse, no tanto por mi partida, sino por el engaño. La casa representaba su inversión total en nosotros, y mi silencio había convertido esa inversión en una burla. Él había estado construyendo un hogar sobre cimientos que yo ya había dinamitado por dentro. Encontré un pequeño estudio, tal como había planeado en secreto. Las primeras semanas de soledad fueron extrañas. Tenía la libertad que buscaba, el silencio, el espacio para respirar. Pero la libertad venía mezclada con la mancha indeleble de mi cobardía. Me di cuenta de que, en mi intento de no ser la villana, había terminado interpretando el papel de la forma más cruel posible. Aprendí que la honestidad, por brutal que sea, es un acto de valentía y respeto. La piedad que se disfraza de silencio es, en realidad, una forma de egoísmo. Con el tiempo, la culpa se asentó, convirtiéndose en una cicatriz en lugar de una herida abierta. Pude perdonarme por querer irme, pero me costó mucho más perdonarme por cómo me fui. La lección sobre la valentía fue dura. A veces, la mayor prueba de coraje no es construir un futuro juntos, sino tener la integridad de admitir, individualmente, que ese futuro ya no se desea. Permitir que alguien construya castillos en el aire mientras tú sabes que la tormenta se acerca no es protegerlo, es dejarlo desarmado ante la inevitable destrucción. ¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión dolorosa para ser fieles a ustedes mismos, aunque supiera que lastimaría a alguien que aman? Dejen un corazoncito si creen que la honestidad, aunque duela, es siempre el mejor camino. Suscríbanse para más historias sobre las complejidades del corazón humano y comenten, la verdad libera, si están de acuerdo en que enfrentar la realidad es el primer paso hacia la sanación.